Hay muchas partes de la Biblia que nos permiten saber que hay muchas promesas que existen, que están escritas para nosotros como hijos de Dios, como parte del reino de Dios. Promesas que ni tú, ni yo, ni absolutamente nadie va a poder borrar. Pero la pregunta aquí es, ¿tengo derecho a exigirlas, a declararlas? Me refiero a esto. Buen día, Dios les bendiga. Sabemos que en Dios no existe suerte, sino bendición y provisión. Por eso hoy en el nombre de Jesús declaro la bendición, la provisión sobre tu vida, casa y ministerio en este próximo año sobreabundante, en el nombre poderoso de Jesús. Recibí esta foto a través del grupo de Intelectus Bíblico, que por cierto, comercial, agrégate, estamos haciendo cosas muy interesantes. Y la persona que me la envió me pidió que por favor pudiera respaldar lo de esta fotografía, platicarle obviamente bíblicamente de lo que está pasando aquí. Y quiero invitarte a que me acompañes a leer este versículo de la Biblia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso está escrito en la Biblia. Ahora, yo quiero que tú te contestes a ti mismo y recuerdes a cuántas personas has conocido que tienen hijos desde pequeños, los llevan a la congregación, los enseñan a orar, les enseñan a leer la Biblia, les instruyen en un camino correcto, pero cuando crecen son jóvenes, adultos, que crecen y viven alejados de Dios. La pregunta aquí es, ¿la palabra de Dios se equivocó? ¿Dios nos mintió? No. Esta es una de tantas y tantos versículos y tantas veces que en la Biblia podremos encontrar promesas que Dios les hace a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a la gente de su reino. Promesas que están ahí por parte de Dios. Pero en este caso en específico tenemos que recordar que Dios nos ha dado el libre albedrío. Y Dios no va a tener a la fuerza a una persona simplemente porque los papás lo instruyeron en el camino de Dios desde pequeños. Dios va a respetar la libertad de las personas de elegir el camino que ellos quieran tomar. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuántos cristianos, pastores, predicadores, hermanos, madres, familia, conocemos que han muerto de cáncer o de alguna enfermedad? Recordemos, personas cristianas. Son muchos. Y eso no significa que Dios no esté cumpliendo su palabra. Tenemos que vivir y entender, comprender, aferrarnos, esta frase me encanta, a que la voluntad de Dios está por sobre todas las cosas. Alguna vez cuando yo estaba en la congregación, algunas personas en una conferencia hablaron de este versículo que dice que todo lo que tocare la planta de tu pie será tuyo. Las personas salieron corriendo a las casas, a las inmobiliarias, a las automotrices, a poner su planta de su pie sobre las casas, sobre los carros, sobre los bienes materiales que ellos querían para su vida. ¿Y qué crees? No fue de ellos. Y no se trata de que podamos decir que la palabra de Dios se está equivocando. No, tenemos que vivir y concentrarnos en este versículo tan fuerte que dice lo siguiente: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otro de los versículos que también se han utilizado mucho por estas congregaciones de cristianos o sectas que te hacen creer que por el hecho de ser cristiano o hijo de Dios, todas las cosas te van a funcionar bien, que todo lo que hagas va a ser prosperado, que todo lo que intentes y todo lo que emprendas va a funcionar, que no vas a tener problemas, que cualquier enfermedad que tú tengas va a ser sanada instantáneamente por el poder de Dios. Y ojo, no estoy diciendo que Dios no tenga el poder de prosperarnos, de bendecirnos, de sanarnos, ni mucho menos. Claro que no. Tenemos un video en el canal donde hablamos de la enfermedad. Pero tenemos que comprender de qué está hablando estos versículos. Está hablando del afán de cada día, de lo que vamos a comer, de lo que vamos a vestir y lo que vamos a beber. Este versículo realmente lo que está haciéndonos entender es que Dios tiene nuestras vidas en sus manos y toda necesidad que nosotros lleguemos a tener va a ser suplida. Pero
antes de tener esa certeza, tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos. Y como ya lo hemos mencionado muchas veces en este canal, una persona que está enfocado realmente en el reino de los cielos no se preocupa ni se afana por cosas materiales y necesidades que sobrepasan lo básico como seres humanos. ¿Recuerdas que te pregunté cuántas personas conoces que han muerto siendo cristianos? En lo personal, mi mamá murió de cáncer. Una persona muy cristiana, una persona que oraba mucho, una persona que creía muchísimo en el poder de Dios, pero que vivió atormentada por comentarios de las personas que decían: es que no tienes fe, es que no crees que Dios te puede sanar, es que no entiendes que Dios no te trajo al mundo para morir de cáncer. Yo fui uno de ellos. Y cuando mi mamá trataba de comprender por qué Dios le estaba haciendo vivir el cáncer, ella terminaba odiando a Dios. Decía: ¿por qué? ¿Por qué no me permite seguir viviendo, conocer a mis nietos, conocer a mi familia, envejecer y morir de viejita? ¿Por qué, Señor? Y ella lloraba y clamaba y le preguntaba a Dios por qué. Ahora yo te pregunto a ti, a todas estas personas que creen que tienen el derecho de reclamar y de exigirle a Dios sanidad, ¿por qué mi mamá murió? Mi mamá lo llegó a hacer y lo hizo con mucha fe. Mi mamá no era cristiana, mi mamá no creía en Dios, mi mamá era una mala cristiana. ¿Cuál es la respuesta que nosotros podemos ofrecerle a la familia de las personas que han muerto? La realidad es que esa era la voluntad de Dios. Dios quería y tenía el deseo, la voluntad de que mi mamá, el tiempo de vivir en esta tierra, terminara. Te voy a poner otro ejemplo más personal. Yo nací con una condición que se llama pie equinovaro. Y esta condición me causa muchos dolores, muchos males en mis pies. Inclusive tengo un pie más grande que el otro, bastante. Y asistí a cantidad innumerable de congresos de sanidad y conocí a pastores que hacían redadas de sanidad y en el nombre de Jesús, y todo el mundo se caía y se levantaban personas de sillas de ruedas y pasaban milagros. No sé si eran actuados, no sé si eran ciertos, no lo sé, porque muchas cosas así pasan en ese tipo de lugares. Y Dios nunca me sanó. Dios nunca, hasta mis 31 años que tengo el día de hoy, mis pies siguen doliendo, mis pies siguen enchuecándose, mis pies siguen más grande uno que el otro. Y inclusive hace poco tiempo me mandaron un video donde este tema sonaba mucho de que nosotros tenemos como herencia todas esas cosas que la Biblia escribió. Y yo me sentí mal en mi corazón y yo dije: entonces soy un mal cristiano que no cree, que no tiene la fe suficiente para saber que Dios puede hacer un milagro. Y recuerdo que no te estoy hablando de hace años, te estoy hablando de hace unos 3 meses, quizás menos. Y recuerdo que me postré en mi cama y arrodillado le dije: Señor, yo sé que tú tienes el poder de sanar mis pies. Entonces, en el nombre de Jesús, yo pongo mis manos sobre mis pies una vez más y declaro sanidad, y que mis pies mañana van a amanecer del tamaño normal y ya no van a estar chuecos y ya no va a haber dolor. Y lamento decirte a mí mismo que no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? ¿Porque soy un mal cristiano? ¿Porque no tengo la fe suficiente? ¿Porque no he comprendido que Dios quiere tener sanidad en mi vida? No. Simplemente no era la voluntad de Dios. Mi obligación como cristiano, como hijo de Dios, es creer en lo que dice Dios. Por fe somos salvos, por fe vivimos, por fe actuamos, por fe hacemos todo. Pero a veces confundimos la fe y se convierte en darle órdenes a Dios y decirle: Señor, tu palabra dice esto, ahora quiero que lo cumplas porque tu palabra lo dice y no te puedes contradecir. A veces pensamos que vamos a poner a Dios como entre las cuerdas y: oh, por Dios, por mí mismo, tengo que cumplir esto porque yo mismo lo escribí. No, si no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Ahora, ¿qué pasa con muchas de estas sectas o congregaciones
que inculcan este pensamiento, este sentir en las personas. Le enseñas a una persona a decretar que ya no va a tener pobreza y sigue teniendo pobreza. Esa persona va a dejar de creer y de confiar en Dios. Le dices a una persona que vaya y declare sanidad sobre su padre o sobre su madre, y su padre o su madre mueren. ¿Cómo crees tú que esa persona se va a sentir al ver que no funcionó? Que alguien, un pastor, un predicador, alguien le está diciendo que simplemente basta con decretar y gritar y ordenarle a Dios y no funciona. Ese es el problema. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Quiero ponerte como ejemplo la vida de Pablo. Pablo, una de las personas que escribió gran parte del Nuevo Testamento, una de las personas que no conoció en su vida terrenal a Jesucristo, que persiguió a la iglesia de Cristo, que mató a la iglesia de Cristo, pero que tuvo un encuentro con él. Pablo, en su carta, dice: yo mismo tengo un aguijón. Eso dice la palabra de Dios. Y después continúa con un mensajero del diablo. Esta parte es muy entendible. Tengo un aguijón. En su vida tenía una enfermedad. Se cree, por ciertas maneras que escribía Pablo, que Pablo estaba perdiendo la vista. Y luego dice un mensajero del diablo. Esto quiere decir que la enfermedad no es enviada por Dios. Dios no envía enfermedad a nuestras vidas, pero Dios permite que ciertas cosas pasen para que nosotros podamos ser probados. ¿Duele? Sí. ¿Cuesta? Claro. ¿Es difícil de entender a veces la soberanía de Dios? Pues sí, también. Pero no es nuestro trabajo ponernos en el lugar de Dios. Y Pablo dijo: y 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón, y no me lo ha quitado, porque no era la voluntad de Dios. Sin embargo, no estamos viendo que Pablo decretó o Pablo dijo: en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, decreto y declaro que este aguijón sale de mi vida. No. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí están las palabras claves. Le he rogado al Señor que lo quite. No le declaró, ni lo ordenó, ni le dijo nada de lo que actualmente podemos ver en estas congregaciones. Es difícil este tema, porque por una parte están las promesas de Dios en nuestras vidas, que vamos a ser bendecidos, prosperados, guiados, que vamos a estar acompañados, que vamos a estar guardados del mal. Hay miles de promesas de parte de Dios en nuestras vidas. Y por otro lado está la realidad humana. Como personas tenemos situaciones, enfermedades, problemas económicos y todas estas cosas, y nosotros nos podemos apropiar por fe de todas estas bendiciones en nuestras vidas, y Dios decide lo que nos da y lo que no nos da. Y un verdadero hijo de Dios va a ser feliz con la respuesta. Ahí está Pablo: me gloriaré más bien en mis debilidades. Esa es la respuesta de Pablo. Voy a ser feliz y voy a estar satisfecho con la respuesta de parte de Dios, porque así lo ha querido Dios en mi vida. Piensa en los apóstoles, cómo murieron los apóstoles. Piensa en los primeros cristianos, cómo murieron los primeros cristianos. Pero la palabra de Dios dice que Dios los va a guardar. No se está contradiciendo la palabra de Dios. Simplemente hay personas que tenemos la oportunidad de recibir algunas bendiciones que otros no los vamos a recibir. Y no por eso significa que nosotros no somos amados por parte de Dios. Claro que no. Ahora, por último punto interesante también, me gustaría platicarte lo siguiente. Yo tengo hijas, lo he dicho en varios videos ya, y yo me imagino la mayoría de las personas que ven estos videos son de 30 años hacia arriba. Supongo que la mayoría ya tienen hijos. Y sabemos que como papás, mientras estén nuestras posibilidades, nosotros podemos bendecir a nuestros hijos con lo que ellos necesitan, y en muchas ocasiones con lo que ellos quieren, aunque no lo necesiten, simplemente una satisfacción. Pero me imagino a mi hija de 11 años llegando y diciéndome: yo declaro que tú me vas a comprar una computadora de 10,000 pesos. Ok, pues bien.
decláralo. Pero si no está en mis posibilidades, digo, yo soy humano, no me estoy comparando con Dios, pero si en mi caso humano, si no está en mis posibilidades, si no la necesitas realmente, entonces no tengo por qué cumplir esa necesidad. Ahora, si necesitas algo, puedo ofrecerte una computadora quizás más pequeña que te pueda servir para tus necesidades. Pero yo creo que como papás a cualquiera de nosotros nos molestaría que cualquiera de nuestros hijos llegara y nos dijera: yo decreto que tú me vas a comprar estos tenis. Yo declaro y decreto que tú me vas a comprar este carro. ¡Wow! Espera un poco. ¿Entiendes esa parte? Como hijos de Dios no tenemos el derecho de exigirle a Dios. Tenemos que venir en ruego, en súplica y poner en sus manos la necesidad que nosotros tenemos. Obviamente también nosotros como hijos de Dios tenemos, hablando respecto a la salud, tenemos la obligación de cuidar nuestros cuerpos, que es el templo del Espíritu Santo, para que no vengan males, para que no vengan enfermedades, para que no vengan situaciones en nuestras vidas. Tú puedes declarar lo que quieras. Tú puedes decretar y gritar y decir y hacer lo que tú quieras. Pero no hay nada que esté sobre la voluntad de Dios. Recuerda a Jesús. ¿Cuántas veces oró? ¿Y cuántas veces le dijo a Dios que quitara esa copa de su vida? Y le dijo: pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Recuerda que Jesús tuvo el poder, tenía el poder de bajarse de esa cruz, pero aún así se sometió a la voluntad del Padre. ¿Necesitas algo? Dios lo puede cubrir. Dios puede cubrir esa necesidad. Dios puede saciar esa necesidad de salud, económica, familiar, personal. Pero no le grites declarando las cosas. No intentes esquinar a Dios con su propia palabra. Acércate a Él como un papá y con humildad. A veces creemos que llegar con Dios es utilizar palabras. Oh, Señor. No, Él te conoce, Él sabe quién eres. Es suficiente con que le digas: Señor, necesito esto, y tú lo sabes. Yo estoy cumpliendo con mi parte terrenal de trabajar, y estoy cumpliendo con mi parte espiritual, Señor, que es poner primeramente tu reino. Pero también estoy cumpliendo con la fe, Señor, con creer que tú tienes el poder de suplir esta necesidad. Y si es voluntad de Dios, va a pasar.